Carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Francisco Pérez, él es subsecretario de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. En febrero de 2023, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, emitió una alerta epidemiológica en la que advertía sobre la posibilidad de brotes justamente de estas enfermedades que ya habían sido erradicadas gracias a la vacunación. ¿Se han registrado acaso en el país nuevamente estas enfermedades de nuestros niños? Sí, bueno, el Ecuador mantiene la certificación para polio y sarampión desde ya hace algunos años. En los últimos 12 años hemos tenido 2 brotes de sarampión. El uno fue el año anterior, en el mes de diciembre, que tuvimos un caso de sarampión, y tuvimos otro brote, que fue un brote más importante, en el año 2018 con 19 casos, y hace más de 10 años, en el 2011, tuvimos un brote de 329 casos de sarampión en el Ecuador. Esto hizo que nosotros en ese año, en el año 2011, planificáramos precisamente una campaña de vacunación para evitar la recirculación o la reintroducción de esta enfermedad. Y lo mismo ha pasado con polio, ¿no? En polio tuvimos un caso también el año anterior, entre los meses de septiembre. Este caso no se considera como un caso de riesgo de contagio para polio porque se trata de un caso, un brote que se da precisamente producto de la vacunación, es decir, la vacunación o la vacuna de polio, una de las dosis es por vía oral y suele a veces excretarse por las heces, ¿no? Entonces, cuando hay una persona que tiene contagio o contacto con estas heces, suele tener algún tipo de parálisis flácida, ¿no? Esto tuvimos un caso el año anterior. Esto no es considerado polio, es decir, no tiene un riesgo de contagio de persona a persona. Es un poco complicado de explicar, pero esto, a pesar de que nosotros lo monitorizamos y lo pudimos detectar, precisamente por la capacidad del sistema de vigilancia, ¿no? Por el fortalecimiento que hemos tenido en los últimos años. Sin embargo, el riesgo real que tenemos nosotros es por la disminución en las coberturas de vacunación, tanto para sarampión y rubiola como para polio. Ahora, estas enfermedades, como yo decía al inicio, son enfermedades que ya fueron erradicadas, ¿no? Mucha gente, creo que las nuevas generaciones no han escuchado el tema del polio, por ejemplo, que fue una enfermedad que afectó muchísimo, me parece, hace... ¿Cuántas décadas? Será en los 70, 60, más o menos, que afectó mucho a la población mundial infantil, sobre todo, ¿no? Y habíamos erradicado completamente esas enfermedades en prácticamente el mundo entero. Ahora que vuelven a aparecer, se da específicamente por ese lapsus que hubo durante la pandemia, en donde el mundo entero se dedicó a la vacunación en contra del COVID y como que descuidó un poco la producción de las vacunas para los niños. ¿Es solo esa razón que vuelvan a aparecer estas enfermedades o hay otras razones? La polio en realidad fue un problema muy grande durante toda la historia de la humanidad, probablemente. Sin embargo, desde 1950 más o menos tenemos la vacuna de polio y que ayudó a salvar muchísimas vidas. Más o menos son 30 años que no tenemos casos de polio en el Ecuador, más o menos 30 años. No sé si usted recuerda, pero la mayoría de generaciones, las personas que tienen menos de 30 años, seguramente no recuerdan ver personas que tengan polio. Yo recuerdo fotos, me acuerdo de los niñitos con los aparatos que iban de la cadera a los pies, y eso era, me acuerdo que mi mamá me explicaba que era por la polio, justamente. Efectivamente, una de las complicaciones que tiene la polio son parálisis flácidas, sobre todo de miembros inferiores o de mi cuerpo. Terrible Pero enfermedad. El principal problema de la polio es que es potencialmente mortal. Entonces, este es el gran problema de la polio. Pero como digo, ya tenemos nosotros la erradicación de la polio desde hace algunos años, casi 15 años, casi 20 años en el Ecuador, en realidad, y la eliminación del sarampión. El sarampión está erradicado del mundo. Existen lugares donde que existe circulación del virus. En el Ecuador
se perdió la oportunidad de vacunar precisamente en pandemia, pero no solamente es el único de los factores que ayuda a que disminuyan estas tasas de vacunación. Yo creo que uno de los principales factores es que la población le ha perdido un poco el miedo a estas enfermedades, porque claro, como ya no se las ve, como hemos sido muy eficaces en eliminar, sobre todo en las Américas, en eliminar estas enfermedades, se les pierde un poco el miedo, ¿no? Y justo con la venida de la pandemia, con la disposición también de algunos fármacos y medicamentos que eran de difícil acceso en algún momento, y también hay que decirlo que no se compró vacunas de sarampión, sobre todo para los años de pandemia. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para poder tener ya un provisionamiento de las vacunas que necesitamos, y precisamente estas alertas que están ocurriendo alrededor del Ecuador y en el mundo entero, y las bajas tasas de vacunación hacen que nosotros estemos en riesgo de reintroducción de la enfermedad. Es decir, en este rato no tenemos enfermedad en el país, pero tenemos un alto riesgo de que puedan aparecer casos. Y ya lo ha anunciado pues la ONU y también la Organización Panamericana de la Salud, este tema, ¿no? Y claro, usted dice, empezó la ciudadanía a perderle el miedo. Yo me imagino que las mujeres que hoy en día están teniendo hijos o planeando tenerlos, no tienen ese recuerdo claro de lo que fue esta horrorosa enfermedad en los niños, ¿no? Yo creo que sí valdría la pena, o no sé si ya se lo está implementando de manera paralela a esta campaña de vacunación en los menores, también una campaña de información para que recordemos aquellas imágenes que fueron muy duras y que hicieron que el mundo entero se vuelque hacia buscar una solución para esta enfermedad en nuestros niños. Y bueno, efectivamente nosotros hemos tenido una campaña de comunicación, estamos retomando la comunicación. No sé si usted recuerda a Máximo, sí, este personaje de nuestra infancia, ¿no? Que cuando nosotros éramos niños los mirábamos todo el tiempo en la televisión, que él estaba vacúnate, vacúnate, vacúnate. Pues precisamente nosotros estamos haciendo un poco el recuerdo para nosotros que ahora somos padres. Recordemos precisamente esta imagen pintoresca, y que además está como que en el ADN del Ecuador, ¿no? Es una imagen que se ha consolidado en el Ecuador como símbolo de la vacunación y de la prevención de algunas enfermedades, como el cólera, por ejemplo. En la década de los 90 teníamos siempre a Máximo en la pantalla, tanto por las campañas de vacunación como por las campañas de cólera, y precisamente lo que nosotros queremos hacer es retomar, llamar a la conciencia un poco de las nuevas generaciones de padres, para que lleven a sus hijos a vacunar, para que recapitulemos un poco todo lo que pasó con COVID, que la vacuna fue lo único que nos permitió salir de los encierros, mejorar nuestra productividad, etcétera, pero lo mismo ahora con nuestros hijos. Además del tema de usar a Máximo, que es un emblema de nuestra infancia, como usted dice, y de la salud en los ecuatorianos, pues sería bueno también hacer una campaña de información en donde recordemos lo que implicaban estas enfermedades y cuál era el nivel de daño que incluso podía llevar a la muerte a nuestros niños. Pero aquellos que quedaban vivos después de haber pasado la polio, era también terrible, una vida horrorosa. Entonces, no podemos ser tan ligeros en eso. Yo creo que cuando a veces nos llama la atención algo, nos duele y recordamos lo doloroso que fue, es cuando reaccionamos. Yo no sé si exista, ¿me puede usted confirmar algún tipo de legislación que obligue a los padres a vacunarlos sobre este tipo de enfermedades a nuestros niños, o no? No existe, ¿verdad? Bueno, en el Ecuador nosotros tenemos la Ley Orgánica de Salud, que fue emitida en el 2006. En esta Ley Orgánica de Salud tiene uno de los apartados que, por necesidades y por situación de salud pública, el Ministerio de Salud Pública podrá decretar como que la vacuna sea obligatoria. Esto es lo que nosotros precisamente utilizamos para el COVID. Esto está en la ley. Por supuesto, hay ciertas restricciones, ¿no? Si una persona no puede por algún tipo de enfermedad previa o alguna de estas acciones, pues puede no optar por la vacunación. Pero yo creo que, al igual como hemos hecho un buen trabajo en la campaña de vacunación para COVID y que llegamos a vacunar al menos con una dosis a más del 90% de las personas, nosotros también podríamos llegar. Esta vez la meta es mucho más alta, es decir, nosotros no nos es suficiente vacunar al 90% de la población. Nosotros tenemos que llegar al 95% de los niños que tienen menos de 12 años en al menos el 80% de los cantones del territorio nacional. Entonces, es una meta un poco más ambiciosa en cuanto a
nivel de Muy cobertura. ambiciosa, doctor, sobre todo por los niveles de migración irregular que tenemos en el país, ¿no? Porque ahí también hay una gran población de niños que necesitan este tipo de atención. ¿Está esta campaña de vacunación disponible para todos los niños sin importar su condición, incluso la migración irregular? Bueno, efectivamente, ¿no? Como dice la Constitución, el Estado garantiza la salud de todas las personas que residan en el Ecuador sin importar su condición migratoria, es decir, las personas que puedan estar como migrantes ilegales o como personas de tránsito, no tienen ningún problema. Nosotros, de hecho, hemos generado también unas acciones que son específicas para la población migrante. Por ejemplo, nosotros tenemos ya una suerte de un carnet electrónico, es decir, de que uno puede bajarse el QR y poder verificar la vacunación. Pero para esta población que puede estar en tránsito o que está de manera irregular en el Ecuador, pues vamos a tener también disponibles los carnets físicos. ¿Por qué? Porque es necesario cuando vayan en su transitar, que muchas veces, como digo, están de tránsito, puedan presentar el carnet de sus hijos que se han vacunado y que tienen las dosis de vacuna adecuadas, porque es además un deber constitucional y esto también ayuda precisamente a que no exista una propagación de la enfermedad y que todos estemos protegidos. Justamente en el tema del sarampión, el año pasado se registró un caso en Ibarra, me parece que fue. ¿Se tiene un registro de más o menos cuántos niños y niñas se estima que no han recibido ni siquiera la primera dosis de la vacuna en el país? Bueno, nosotros tenemos la estimación de la cobertura que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que alrededor de 3,5 millones de niños son los que son menores de 12 años, pero menores, la vacuna tiene que ser precisamente para otras franjas etarias. Nosotros hacemos para menores de 12 años porque en estos niños fue la última cobertura vacunal por campaña, es decir, después de que tuvimos estos 300 casos de sarampión, lo que hicimos es vacunar a toda la población para que menores de 5 años en ese tiempo o hasta 1 año en ese tiempo. Entonces, claro, todos los niños que tuvieron 1 año acá o menores de 1 año en el 2012 no han recibido esta dosis de refuerzo, la podríamos llamar, y todos esos tienen que ser vacunados. ¿Y cuando se lo va nosotros a hacer? vacunamos a los niños normalmente con el esquema regular, tenemos más o menos una cobertura del 75% para sarampión. Es decir, nosotros tenemos al menos el 25% de niños que no han sido vacunados, que están en la franja etaria que les toca la vacuna. Sin embargo, como digo, nosotros estamos vacunando a los niños menores de 12 años para asegurarnos que también todos los niños que no han recibido la vacuna durante todo este periodo de tiempo reciban su refuerzo, reciban una vacuna inicial para poder evitar la propagación de la enfermedad. Y lo mismo para polio, ¿no? Para cerrar, doctor, ¿dónde pueden acercarse los padres para hacer vacunar a sus niños? Bueno, nosotros tenemos varias estrategias para esta campaña de vacunación. Se la lanza el 2 de mayo. Tenemos 3 estrategias. La primera estrategia es vacunar a la población cautiva. Esto es, todos los niños que estén escolarizados, tanto a nivel público como privado, serán vacunados, los menores de 12 años. Todos los niños que estén en los centros de desarrollo infantil, en los centros del MIES también serán vacunados. Este es como que el grueso de la población, que es una población cautiva que podemos nosotros reconocerla. Luego tenemos una estrategia que la estrategia de vacunación, esta campaña de vacunación dura 10 semanas. Tenemos puntos permanentes en todos los centros de salud donde pueden acercarse a vacunar tranquilamente, como siempre se lo ha hecho. Esta vacunación de población cautiva en las escuelas y colegios. Y también tenemos una estrategia de vacunación casa a casa, que van a salir nuestros vacunadores casa a casa a buscar precisamente a esos niños que o están fuera del sistema de educación o que por algún motivo no pudieron acercarse a la vacunación. Además de eso, tenemos nosotros 4 semanas de evaluación, que lo que nosotros hacemos es un muestreo rápido de cobertura y vamos vacunando manzanas por manzanas para poder llegar a la cobertura, que es, como digo, una cobertura muy ambiciosa del 95%. Que bueno, una buena decisión que esto se haga, y el llamado a los padres también para que colaboren con este proceso de vacunación que es súper necesario. Pero insisto, hay que hacer una campaña también de información sobre lo que significó hace 5 décadas o más lo que pasó con la polio, los resultados de esa enfermedad tan terrible en nuestros niños. No puede volver a suceder, no podemos dejar a nuestros niños
a riesgo de que tomen una de estas enfermedades que son tan terribles, ¿no? Así que a vacunarlos, por favor, y a emprender, a informar y a pasar de voz en voz que esto es importante para nuestra infancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Gisela. Es una tarea de todos poder vacunarnos para preservar la salud de nuestros niños. Muchas gracias. A usted agradecemos a Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública.